Hola, ¿qué tal? Somos el equipo integrado por Esmeralda Concepción García Paniagua, Carla Alejandra Torres Sánchez, María Concepción Rivera Zamora y un servidor Rommel Barrera Jiménez. Estamos en el equipo para exponer lo que viene siendo la entrevista en la materia del metodológico de lección 2 del grupo 9811 a cargo del maestro Juan Manuel Montiel Génova. En esta exposición vamos a desglosar lo que vienen siendo los elementos más importantes que se tienen que conocer de lo que es la entrevista. Para esto vamos a conocer qué son las entrevistas iniciales, el cuestionario de Willoughby, las características y variedades de la entrevista, los aspectos técnicos, la confiabilidad, la validez y la entrevista conductual. Primeramente debemos de conocer o de establecer que la entrevista como interacción es aquella forma de comunicación que se va a dar entre el entrevistador y el entrevistado. Esta comunicación es verbal y se puede enriquecer con algunos elementos o herramientas que van a ayudarnos a que esta entrevista se desarrolle con una finalidad en específico, dependiendo de la utilidad de la misma. Vamos a ver que hay un papel específico entre cada uno de los elementos para obtener un resultado que tenga la finalidad pues específica de la entrevista. Vamos a ver que este proceso es una técnica de evaluación psicológica el cual está utilizado por todas las ciencias sociales para establecer un diagnóstico. En este caso pues en la psicología es para llegar a esto. Vamos a ver que todas las profesiones en este caso van a hacer utilidad de esta herramienta que es básica y esencial para llegar al diagnóstico, en este caso pues hablando de la psicología. Todos los elementos van a ir conformados para que nosotros obtengamos lo que deseamos del paciente, en este caso respuestas que nos ayuden a formular un diagnóstico. Pero no solo en el psicólogo se va a ver esto, vamos a ver que varias disciplinas ocupan esta herramienta, como son los médicos, los abogados, los licenciados y en la parte de recursos humanos para conocer el perfil de un candidato. Las entrevistas iniciales. Esta va a ser el inicio propiamente de la entrevista, en la cual es de una forma informal, prácticamente para romper el hielo. En esta se hace que el candidato no presente estrés, tensión, y nosotros ofrecer las condiciones pues para que él se sienta cómodo y que la entrevista fluya de una forma tranquila. Prácticamente lo que queremos es evitar el nervio con el candidato para que nosotros tengamos unos resultados pues más objetivos. Lo que se hace con esta entrevista es preguntar cosas sencillas sin entrar directamente al área específica para que nosotros podamos nada más, como lo decíamos, romper el hielo. Inicia con la presentación del entrevistador, en el cual se tiene que hacer de una forma amena, agradable, sin compromiso como tal, simplemente de una forma espontánea. Y esto es para, como lo decíamos, romper el hielo. Todo esto hace que el candidato no tenga predisposición a las condiciones que nosotros vamos a encuestarlo o que vayamos a interrogarlo. Prácticamente es para que se relaje y pueda dar unas respuestas más objetivas sin tensión. En esta entrevista inicial, el entrevistador hace preguntas para, como habíamos dicho, romper el hielo y con esto nos ir perfilando el rol del candidato. Con preguntas sencillas podemos ver si el candidato se presenta nervioso, hiperactivo, si tiene algún estado de emoción, si está apto para el perfil que nosotros estamos buscando. En esta entrevista vamos nosotros a perfilarlo para que pase a la siguiente etapa, que vendría siendo la aplicación del test, del cuestionario, y es el inicio de un diagnóstico. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carla y yo les voy a hablar acerca del cuestionario de Willoughby. Se trata de un test de neuroticismo que mide las reacciones persistentes de ansiedad inadaptativa. En circunstancias de situaciones sociales.
Cada pregunta tiene que estar contestada conforme una escala que va del 0 al 4. El repaso cualitativo de sus ítems indica que el 44% de ellos engloba el área de las relaciones sociales, el 36% características estructuradas de personalidad, el 4% rasgos individuales, y todos conllevan a la potencialización desadaptativa de acuerdo al nivel cualitativo alcanzado. El restante busca indagar frente a respuestas de ansiedad general y fobias. Es importante que cada pregunta sea formulada de tal modo que la contestación refleje claramente la ansiedad o las diversas sensibilidades emocionales. Para ello, el terapeuta debe recorrer el cuestionario junto con el paciente, explicándole con cuidado el significado de cada pregunta. Las preguntas contenidas en este cuestionario pretenden indicar los diversos rasgos de personalidad emocional. No es un test en absoluto, ya que las contestaciones no son correctas o incorrectas en ninguna pregunta de este cuestionario. Posteriormente a la realización de este, se tiene que darle una exposición introductoria al paciente, donde se le explica que el miedo es una emoción muy profunda y que en ciertas circunstancias funge como una respuesta internamente razonable e incluso útil. Pero en dado caso que el cuestionario salga positivo y alto a ansiedad, se le tiene que explicar que está sufriendo miedo por situaciones en las que no existe un peligro real y tales temores son miedos inútiles y que no tienen fundamento. Y ciertas determinadas circunstancias han hecho surgir estos miedos inútiles. Una vez hecho esto, el terreno está preparado para la utilización de métodos concretos de psicoterapia. Ahora vamos a ver un poco sobre las características de la entrevista. Primero que nada, el grado de estructuración permite adaptarse a cualquier circunstancia en cada caso. Existe la entrevista no estructurada. Aquí el entrevistador tiene la ventaja total y libertad para explorar las áreas de evaluación que se consideren más oportunas. En este caso, la experiencia del profesional es el que va sugiriendo el contenido y derivando los otros temas. La desventaja es que puede pasar por alto ciertas circunstancias o aspectos que sean relevantes, y con ello tiene un aspecto importante en su fiabilidad con otros entrevistadores. También tenemos la entrevista semiestructurada, y en este caso el evaluador debe ajustarse a un guión en áreas de contenido que deben de explorarse obligatoriamente. Aquí se intenta equilibrar la ventaja de flexibilidad con la desventaja de pérdida de fiabilidad con la anterior. Posteriormente también tenemos la entrevista estructurada, que se centra en la precisión de diferentes respuestas, gracias a las cuales se pueden recopilar datos extremadamente organizados. Cada encuestado tiene diferentes respuestas a la misma estructura de preguntas, y estas pueden ser analizadas colectivamente teniendo mayor grado de fiabilidad y confiabilidad. También una de las características importantes es la participación personal del evaluador, lo que tiene ventajas y ciertos inconvenientes. Por ejemplo, tiene que realizarse siempre que el sujeto se encuentre cómodo para que pueda hacer una entrevista más fluida. El entrevistador siempre tiene que mantener el control entre las entrevistas y cualquier circunstancia que acude en esta. El entrevistador siempre tiene que mantener un reporte adecuado y al finalizar la entrevista tiene que concluir adecuadamente. Igualmente, una de las características de la entrevista es el registro de comunicación no verbal, el cual está conformada por los gestos, las manos, las posturas, las miradas en el paciente, así como también su tono de voz, la velocidad al hablar. Estas se pueden observar cosas que quizás verbalmente no están sujetas a la entrevista, o de igual manera puede confirmar lo que dice o de igual manera negar lo que dice. Tiene un rasgo muy importante, el cual es adaptativo. Puede utilizarse en diferentes contextos, por ejemplo, el contexto clínico, el escolar o la investigación. Siempre se realiza una entrevista inicial de contacto. Su objetivo es esencial en la identificación del sujeto y del problema que le lleva a buscar ayuda. También existe la entrevista anamnésica, centrada en la reconstrucción histórica de los aspectos relevantes de la vida del sujeto. La entrevista de planificación, que sería aquella sesión con objetivos a alcanzar estrategias evaluadoras y temporalización del proceso. La entrevista terapéutica, su objeto consiste en observar, analizar la conducta de un cliente para después integrar información obtenida del tratamiento y sus dificultades psicológicas. La entrevista conductual identifica los parámetros de las conductas problema, así como la frecuencia, intensidad o duración. La entrevista de selección es muy utilizada en la psicología organizacional, la cual tiene la finalidad de proporcionar al candidato información sobre el puesto de trabajo, requisitos, normas
y costumbres, entendiendo el profesional se convierte aquí como un representante de la organización, y la entrevista es un proceso de comunicación interna a averiguar si los intereses de ambas partes coinciden y se ajustan. Bueno, a continuación, mi compañera Esmeralda le va a hablar de los siguientes temas. Los aspectos técnicos de la entrevista inician con las fases de la entrevista. En esta primero, pues se comienza por la fase inicial. En la fase inicial, el entrevistador se presenta y dice los objetivos, da a conocer las reglas y menciona la confidencialidad. En esta parte entra lo que se conoce como el rapport, que es donde el entrevistador proporciona al entrevistado un ambiente de confianza. La fase intermedia se refiere al contenido del tipo de entrevista que se va a llevar a cabo. Y en la fase de conclusión, aquí se recomienda que sea de una duración prudente y que se considere la edad del entrevistado y del tema. También se pide que se termine con un tono agradable, y en este momento es cuando se pide al entrevistado que manifieste alguna duda. Otro aspecto es la comunicación, en donde interviene una fuente. Esta fuente se refiere a las personas que participan de la entrevista. El encodificador son las ideas que se manifiestan como mensaje. Tenemos al mensaje, el mensaje es lo que se quiere comunicar. El canal es visto como el portador de dicho mensaje. El decodificador traduce el mensaje para que sea utilizado por el receptor, y el receptor es la persona que recibe este mensaje. Tenemos los aspectos actitudinales también. Aquí es la predisposición que se tiene hacia algo o hacia alguien, y por lo general se expresan por medio de gestos o expresiones. Por ello es importante ver hasta el más mínimo detalle. En los aspectos conductuales es la manera en la que reacciona el organismo, y aquí se pone énfasis en el cuidado que se debe tener al entrevistador, como el interés que pone quien está entrevistando. La fiabilidad es la estabilidad y consistencia de las medidas cuando a un sujeto se le aplica repetidamente el mismo instrumento, y si después de la aplicación, pasado cierto tiempo, sigue mostrando la misma información, habla de la fiabilidad. Cuando un evaluador forma parte, se tendrá que justificar que no exista un sesgo en cuanto a los resultados obtenidos, y se puede comprobar si otro evaluador trabaja con la misma persona y se obtienen los mismos resultados o bien la misma información. Según Spitzer, Endicott y Robbins, hay problemas que afectan esta fiabilidad. El primero de ellos es la varianza del sujeto. Esto debido a que una persona no se mantiene constante. Esto quiere decir que sus estados de ánimo van cambiando dependiendo de las circunstancias. La segunda, es la varianza de las fuentes de información. Tiene que ver con la información que se maneja tanto con los profesionales como con terceros que proporcionan algún dato. El tercero de ellos es la varianza de observación. Esto es de la manera en que observa y registra el profesional los procesos, ya que si lleva a cabo procesos diferentes, pudiera ser que los resultados también fueran diferentes. El cuarto es la varianza de criterio. Esto nos habla de los criterios diagnósticos que, como su nombre lo indica, se podría llegar a una conclusión diferente siendo la misma persona a la que se está tratando. Se ha llegado a la conclusión de que las entrevistas estructuradas son las que han mejorado en este aspecto de la fiabilidad. La validez en entrevistas se cuenta con validez de contenido. Se presenta al momento de redactar o plantear la entrevista, ya que debe ir encaminada a que las respuestas que se obtengan sí representen lo que se quiere evaluar. La otra validez es la de criterio. Aquí sí lo voy a citar textual como lo saqué de la lectura, ya que nos indica el grado en el cual la información que ha sido recopilada con un instrumento puede utilizarse para inferir el rendimiento o el resultado de otra variable diferente, tanto en el sentido de predicción futura como de covariación sincrónica.
y el otro es la validez de constructo. Aquí se agrega información adicional que pudiera ser de interés. La entrevista conductual se trata de una técnica de autoinforme que ha sido objeto de críticas importantes desde el objetivismo y el experimentalismo que dio el enfoque conductual. No obstante, la entrevista es una de las técnicas esenciales de la evaluación conductual. En este sentido, su utilidad no tiene una relación directa con llegar a un diagnóstico confiable, como ocurre, por ejemplo, con la entrevista estructurada diagnóstica. Los objetivos de la entrevista. La entrevista conductual tiene 3 objetivos. 1 es el establecimiento de la relación terapéutica con el cliente. Como segundo objetivo está el obtener la información necesaria para un análisis funcional preciso del problema o problemas del paciente. Y número 3, el objetivo es identificar las conductas meta para la intervención. Esta entrevista permite establecer una relación terapéutica, tomar decisiones clínicas preliminares y posibilita que el terapeuta comience a recoger la información necesaria para determinar las metas y prioridades del tratamiento. ¿Qué aporta la entrevista? La aportación de la entrevista a la conducta problema es inicial y debe dar paso a registros de observación y otras técnicas. Su valor se incrementa notablemente a la hora de dar paso a relaciones entre los diferentes problemas que puede plantear el sujeto. Por ello, es importante considerar el primer planteamiento del paciente dentro del contexto global del caso. Así, la entrevista permite sondear las relaciones de las posibles conductas problemas entre sí y los contextos donde se desarrollan, así como las consecuencias para el funcionamiento adaptativo del sujeto, de modo que se puedan ir estableciendo criterios de prioridad. Importancia del contexto en la entrevista conductual. La importancia del contexto es esencial, o el contexto es esencial para el análisis funcional, debido a que una vez que se identifica la naturaleza del problema conductual, es indispensable rastrear las condiciones que estimulan tanto sus antecedentes como los consecuentes, que controlan la conducta. Es así que es importante el establecimiento de registros de observación o autoinformes. En ese sentido, la entrevista nos va a permitir aproximarnos de forma inicial, rápida, flexible y económica a desarrollar las primeras hipótesis acerca del curso del tratamiento. Existen aspectos importantes a considerar dentro de la entrevista conductual. Uno de ellos son las conductas del rol del paciente. ¿Por qué son relevantes las conductas del rol del paciente? Debido a que las conductas del rol del paciente estriba su relevancia en que cuando existen conductas del rol del paciente deficientes, es muy probable que las sesiones de terapia sean confusas y vayan a la deriva, propiciando la decepción en el paciente y la desilusión del terapeuta. Esto equivale a que muchas veces las expectativas del paciente pueden ser realistas o no, o pueden ser congruentes o no, y eso realmente no es tan importante. Aquí lo verdaderamente importante es que la conducta del paciente facilite el progreso de la entrevista y de la terapia. Otro aspecto de gran relevancia es la importancia de la autorrevelación. Esto significa que el paciente tiene que autorrevelarse. Esta autorrevelación obliga al paciente a tolerar malestares o fuertes reacciones ante lo que se autorrevela. En este sentido, el paciente aprende a tomar responsabilidad de sus problemas. Y de esta manera concluimos la entrevista conductual. Ahora, ¿qué conclusiones podemos dar a todo el trabajo que se ha llevado a cabo por mis compañeros y una servidora? Bien,
La importancia que tienen estos instrumentos, como son las entrevistas, la inicial, la estructurada, la semiestructurada, el mismo cuestionario de Willoughby, así como la entrevista conductual, es que pues son instrumentos que nos ayudan a cumplir con diferentes funciones, ¿verdad? Y que van a facilitar el proceso no solo de evaluación, sino de seguimiento al proceso de la terapia, que para este caso es la terapia conductual. En algunos casos encontramos que la fiabilidad y la validez son rangos pues muy aceptables, ¿no? Porcentajes que le dan ahora sí que esa fiabilidad y esa validez. En el caso de la entrevista conductual no es así, sin embargo, no por eso deja de ser una herramienta o un instrumento útil. Y con esto agradecemos la atención a este video. Muchas gracias.